Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, iglesia, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gracias, gracias, iglesia, por estar conectados. Gracias por no despegarse, por hacerse presentes a través de las redes. Es una bendición. Amén, gloria a Dios. Y bueno, esta tarde, noche, para mí es un honor de verdad el poder estar delante de ustedes. Y le doy gracias a Dios porque Él conoce sus tiempos, las sazones. Él conoce el momento correcto para responder a las oraciones en nuestra vida. Y yo sé que Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Y bueno, en esta tarde es algo muy, muy sencillo lo que quiero compartir con ustedes. Y todo esto con base a ¿qué? Conocemos y sabemos que estamos viviendo tiempos en los que la iglesia de Dios se encuentra con mayor fervor, amén, en oración, en búsqueda, creyéndole a Dios para que todo esto pronto termine y podamos estar nuevamente en casa. Y como bien sabemos, esta situación de la pandemia, sabemos que hay reglas, hay ciertas normas que tenemos que cumplir en las iglesias donde, bueno, ya se están abriendo, gloria a Dios. Y aún en la gente que seguimos laborando, seguimos acudiendo a oficinas, bueno, vamos con ciertas normas, amén. Y yo meditaba en todo esto en estos días y aún semanas anteriores, porque el ir por las calles, nosotros obviamente creemos en Dios, confesamos la palabra y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Eso no nos exime de ser obedientes a lo que nuestras autoridades indican, ¿no? Que llevemos una norma, el cubrebocas, los guantes, el gel antibacterial, la sana distancia y todos estos requisitos, toda esta serie de reglas que hay que cubrir. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame, póngame ahí. Y yo meditaba en algo porque nosotros obedecemos. En mi caso particular me quiero enfocar, obedezco en lo que me piden para estar en oficina, en lo que me piden para cuando acudo al banco, cuando acudo al supermercado. Bueno, hay que llevar lo correspondiente, ¿no? Y el ver hacia alrededor y ver gente que, bueno, pues no trae absolutamente nada. Yo meditaba y decía, ok, creo que esa gente carece de obediencia, ¿no? Carece de entendimiento. Y eso me orilló a pensar y a meditar en algo. Diga conmigo, obediencia. Amén. Ponga ahí en la red, obediencia. Y leyendo por ahí algún post de un personaje conocido, decía: los pequeños actos de obediencia provocan grandes bendiciones. Y dije, ok, pequeños actos de obediencia, pequeñas acciones que hacen que Dios abra el cielo sobre mi vida, no solamente en lo personal, aún sobre mi generación, sobre mi familia, en mi casa, amén. Y esto me lleva a que me acompañe, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 específicamente. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Amén. La palabra de Dios dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Y pensaba en esto: realmente Dios no nos obliga a obedecer. Amén. Y enfocándonos en estos dos versículos, Dios quería que Adán
le obedeciera, pero le dio la libertad de elegir. Él le dio una instrucción. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo puedes tú comer, de todo árbol, pero de este, específicamente de este, no lo vas a hacer porque trae una consecuencia. A pesar de que Dios ordenó, dio esa alternativa para Adán de poder elegir. ¿Cómo lo interpretamos en nuestra vida? Los árboles representan una decisión. Muchas veces, y es bíblico la palabra, y es constante leerlo, Él pone delante de nosotros lo bueno, lo malo, la vida, el bien, y todavía es ella, tú eliges. Tú tienes la opción, tú tienes esa alternativa de saber lo que es bueno, lo que es correcto para tu vida. Lógicamente, ante esa decisión, pues va a haber una bendición o una consecuencia no muy agradable para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no solamente lo podemos ver en lo espiritual, aún en lo secular. Esta gente, si nos están diciendo tienes que cubrirte la boca, tienes que usar gel, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y simplemente no hacemos caso porque tomamos la alternativa de decir: ay, es que esto no es verdad, es que esto es lo mismo de siempre. Pero realmente es que no sabemos, y cada quien elige, ¿cierto? Ahora, si lo llevamos a lo espiritual, así es Dios. Dios nos dice lo que debemos de hacer. Dios nos presenta, nos da la libertad de elegir si oramos o no oramos, si leemos o no leemos, si nos congregamos o no nos congregamos, si nos santificamos o no nos santificamos. Pero es nuestra elección. Obviamente todo esto trae una consecuencia. Si tú te santificas, si tú buscas a Dios, si tú haces lo que a Dios le agrada, lo que Dios te manda hacer, tú sabes que hay una salvación para ti. ¿Por qué? Porque tú estás decidiendo elegir por lo bueno, por lo que te edifica. Pero ¿qué pasa cuando simplemente empezamos a usar esas alternativas de bueno, sí, pero tal vez no necesito mucha santidad, tal vez no necesito leer mucho? En estos tiempos de pandemia ya me di cuenta que no necesito o no es necesario congregarme tanto. Ahora todo lo podemos hacer a través de este medio. Y el resultado o el fruto de todo esto y de esta decisión, ¿sabe cuándo lo vamos a ver? El día que las puertas se vuelvan a abrir. El día que estemos una vez más en la casa de Dios. Amén. Nuestra alternativa siempre debe de ser elegir obedecer a Dios en todo. Y todo, como bien sabemos, para Dios es todo. No hay un término medio, todo es absolutamente todo. Amén. Diga conmigo: acto de obediencia. Amén. Primer punto: Dios no nos obliga a obedecer. Eso es una verdad. Pero nosotros tomaremos la elección de obedecer a Dios. Amén. 2. Obedecer aunque parezca imposible. Es difícil obedecer cuando la tarea es fácil obedecer cuando la tarea es muy sencilla. Pero solo aquellos que cuentan con una fe persistente pueden obedecer cuando la tarea parece imposible. Es muy fácil decir: ¿me pudieras levantar el lápiz que se cayó? Claro, solamente tengo que agacharme, tomarlo y entregarlo, ¿verdad? Cuando me dicen: ¿pudiera cerrar la puerta? Claro que sí, me levanto, voy, empujo, cierro la puerta. Pero ¿qué pasa cuando la tarea que me indican hacer es complicada? Necesito que vayas a correr 30 vueltas a la redonda, después vayas, suba las escaleras hasta el teatro, bajes, regreses, y tu respiración tiene que ser impecable. Tal vez es una tarea difícil, probablemente no lo vamos a hacer. Nos vamos a excusar con: estoy muy cansado, es que no, el físico no me rinde, no me da. Bueno, eso es en lo natural, son ejemplos muy, muy sencillos. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Cuando Dios nos manda a cosas muy sencillas como necesito que leas, claro, voy a leer, es muy sencillo leer. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos manda a tener esos tiempos de comunión, de intimidad, a cosas donde tal vez tú digas: pero ¿cómo es posible? Esto yo no lo puedo hacer. Cuando Dios te manda a amar a aquel que te maldice, cuando Dios te manda a hacer algo, un bien, por aquel que tal vez te ha hecho mal. Es ahí cuando solo aquellos que cuentan con una fe persistente pueden obedecer
cuando una tarea parece muy imposible. Y eso lo podemos ver como un ejemplo en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, del versículo 10 al 12. Aleluya. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Moisés, como siempre, anteponiendo, excusando sus limitaciones. Era tartamudo y todavía decía: si ni aún la gente cercana a mí puede escucharme, ni aún tu pueblo me escucha, cuánto más Faraón. Y todavía antepone el que era torpe de labios, era torpe en su hablar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo entendí algo cuando leí esta palabra, o cuando me enfoqué en leer específicamente este versículo. Muchas veces consideramos que no tenemos la capacidad para hacer ciertas cosas o cumplir sencillamente el propósito de Dios. Sabemos que tenemos un llamado, sabemos a qué fuimos llamados. Como iglesia no necesariamente tienes que estar detrás de un púlpito, detrás de un instrumento. Muchas veces nuestro llamado principal, y siempre lo he dicho, es ir y predicar el evangelio. Para eso Dios nos llamó, para dar buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué sucede? No es que yo no sé cómo hacerlo, no, es que yo no me sé muchos versículos, es que yo cómo le voy a hablar. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces no es tanto el que no sepas el versículo exacto, muchas veces porque tu testimonio sabes perfectamente que no es el adecuado ni el apropiado para tú ir y evangelizar. Antepones un límite, una excusa. Moisés decía que era torpe de labios. Tal vez nosotros no me sé de memoria específicamente el versículo, pero muchas veces no es por eso que no predicamos. Muchas veces es porque nuestro testimonio delante de Dios no es el correcto. Pero es necesario obedecer aunque parezca imposible. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido algo, iglesia. No importa lo que hayamos hecho ni cómo nos hayamos comportado. Algo yo sé, que nuevas son cada mañana sus misericordias. No podemos excusar, no podemos poner pretextos más para obedecer a Dios, para poner por obra la palabra de Dios. Sabemos que el obedecer trae bendición. Amén. Enoc dice que toda su vida, obedeció de tal manera a Dios que Dios se lo llevó. Era tan perfecto delante de Dios. Y nunca seremos avergonzados. Noé, Dios le dio una indicación a Noé. Noé pudo haber dicho: no, es una locura el hecho de yo construir un arca. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pueblo? Y sabe una cosa, él no cuestionó. Yo no he leído en la Biblia que Noé haya cuestionado la palabra de Dios, la indicación y la obediencia, lo que Dios le mandó a hacer. Él no lo cuestionó, él simplemente obedeció y empezó a construir el arca. ¿Usted cree que no sentía feo el hecho de escuchar gente que le llamaba tal vez loco? Que se burlaba, que se reía de lo que estaba haciendo. Sin embargo, Noé creía la palabra de Dios y él sabía, fuera verdad o no fuera verdad, él creía en Dios, él creía fuertemente en la palabra. Si él no hubiera creído, créeme, usted y yo no estaríamos aquí, no hubiéramos gozado de estas bendiciones hoy en día. Eso es un acto de obediencia, sin cuestionar, sin preguntar por qué debo de hacerlo. Él simplemente obedeció instrucciones precisas de parte de Dios. Lo mismo Moisés, a pesar de que antepuso sus carencias, sus limitantes, aún su testimonio, personalmente lo podemos decir, podemos anteponernos porque sabemos que nuestro testimonio no es el correcto, pero no importa, simplemente obedece. Es necesario hacerlo, y no solamente en cosas donde sabemos que debemos orar, debemos diezmar, debemos ayunar. Es verdad, debemos congregarnos, pero dime una cosa, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Hemos pasado más de 3 meses en este resguardo. ¿Qué hemos hecho?
Pregúntate, ¿qué he hecho? ¿A qué me he dedicado todo este tiempo? ¿Cómo voy a regresar nuevamente a la casa de Dios? Amén. Número 3, la obediencia no puede estar comprometida. Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 8, versículo 25. Amén. La obediencia no puede estar comprometida. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová. Diga: sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos lo dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir. O sea, ahí viene algo: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas no vayan a Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. La obediencia no puede estar comprometida. No podemos ser parciales, obedecer a medias. Si Dios ya le había dado una instrucción a Moisés, no podemos negociar nuestra obediencia. No podemos de ninguna manera decir: obedezco en esto y ahorita no, pero mañana termino de obedecer la indicación primera. O sea, Dios no es a medias, Dios no es un Dios parcial, Dios es preciso, exacto. Él no dice: te daré una santidad a la mitad, te daré una respuesta a tu oración a la mitad. Cuando Dios obra y opera, Él opera completamente, no en parcialidades. No es un abonero. No estamos en ninguna tienda de establecimiento de pago, de ninguna cosa de esas. Dios no es así. Imagínense que oráramos con fervor, estuviéramos mucho tiempo dedicando una oración a Dios por un milagro, y que Dios dijera: bueno, ok, la persona tiene cáncer, bueno, está bien, voy a sanarle medio cuerpo, y si veo que tú oras más, pues le sanaré el resto del cuerpo. O sea, no, Dios no puede ser así. Dios obra completamente. Entonces nosotros no podemos comprometer esa obediencia. Si Dios ejecuta completo, yo tengo que obedecer completamente. Y no solamente a Dios, a nuestras autoridades. Muchas veces nos cuesta tanto trabajo obedecer a las autoridades que Dios nos ha puesto por padres espirituales en esta tierra. ¿Qué será de las autoridades en lo laboral? No me puedo imaginar. Si no podemos obedecer a Dios, mucho menos vamos a obedecer a Dios que no lo vemos, mucho menos vamos a obedecer al que vemos. Y esto es sencillo, esto es muy práctico. No sé por qué, y me he preguntado: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir indicaciones? Créeme, no es por nuestro mal, al contrario, es por nuestro bien. Cuando nuestros pastores nos dan una instrucción, nos dan un consejo, nos dicen qué hacer, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿para qué pedimos consejo si al final voy a tomar la alternativa de hacer lo que yo quiera? ¿Qué caso tendría entonces orar? ¿Qué caso tendría entonces venir aquí a lloriquear? ¿Qué tanto caso tendría entonces a las 3 de la mañana despertar a los pastores porque algo me está pasando, si al final de cuentas no lo voy a hacer? ¿Qué tanto entonces? Y no digo que no oremos y busquemos, pero entonces, si tú estás buscando una respuesta delante de Dios y Dios te la da y no la haces, entonces ¿de qué valió todo eso? Amén. No somos negociables, iglesia, que nos quede claro esto. Nosotros como hijos de Dios no somos negociables. Y aún en lo secular, cuando muchas veces nuestra fe es cuestionada, nuestra fe es hasta cierto punto la quieren comprometer con algo que tú sabes que no es correcto, que no está bien, que no es de Dios. ¿Por qué negocias ante eso?
Con facilidad podemos declarar: oh, yo no fumo, yo no robo, yo no tomo, yo no digo malas palabras. Pero ¿qué tal tu actitud? Pero ¿qué tal tu forma de comportarte? Yo eso lo entendí hace unos días. Y no porque estemos teniendo una mala actitud o un mal comportamiento, pero no podemos negociar. La gente del mundo obviamente no tiene a Dios, no tiene sabiduría y entendimiento divino, y todo lo hace a su propio conocimiento, a su propia sabiduría. Se confía en su propia prudencia y cree que es lo correcto. Y muchas veces por eso es que existe el abuso de autoridad, y más cuando saben que somos hijos de Dios, porque luego nos dicen: tú no puedes mentir, tú no puedes hacer esto, pero me mandas a hacer algo que yo sé que no está correcto, no lo voy a hacer. Nuestra fe tiene que ser así, no puede ser negociable. Que me corran, pero yo no puedo anteponer, yo no puedo poner en ridículo a mi Dios. Yo no puedo poner en vergüenza la palabra, yo no puedo poner en vergüenza a mis pastores, yo no puedo poner en vergüenza la iglesia donde yo me congrego. Y eso nos tiene que quedar muy claro, iglesia. La obediencia no puede estar comprometida ni con el mundo, ni con tus razonamientos, y no puede estar comprometida tampoco con tu forma de pensar, con lo que tú crees que es correcto. Por eso la palabra dice que o somos tibios, fríos, o somos calientes. No podemos ser medio cristianos, medio obedientes, medio sabios, medio entendidos. Somos entendidos, somos sabios. Amén. Ya ni sé en cuál voy. 4. La obediencia se aprende. Diga conmigo: la obediencia se aprende. Yo quiero aprender en esta noche a terminar de ser obediente. Amén. Vaya conmigo ahí mismo en Éxodo. Diría mi pastora: vamos a usar mucho la Biblia. Por si no la leyó hoy, pues hoy va a leer. Éxodo capítulo 16, versículo 4. La obediencia se aprende. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Obedecemos sin tanto detalle. Dios fue tan exacto con Moisés que dijo: van a hacer esto. Si leemos antes, versículos antes, en resumen, es cuando el pueblo de Israel se quejó. Dijo: ya estamos cansados. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, recordando el pasado, cuando comíamos pan hasta saciarnos, recordando los pecados que hacíamos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuestionamos una apariencia de obedecer. Aparentemente habían obedecido lo que Dios había dicho a través de Moisés, pero en el momento, y yo recuerdo mucho, me detengo un poco en esto, porque en algún momento en un servicio de jóvenes nuestra líder decía: obedecer con murmuración no es obediencia. Cuando a ti se te manda hacer algo, donde sea, quien sea, Dios mismo, y en tu corazón, tal vez en tu boca no, pero en tu corazón hay un sí, claro, y por dentro murmuras: pero es que ¿por qué? Porque siempre yo, es que no es así, es que sería mejor si lo hago de esta forma. Ya murmuraste, entonces la obediencia ya no vale. Por eso es importante aprender a obedecer. Moisés, a pesar de que Dios no le dio tantas explicaciones, él obedeció, él siguió instrucciones, a pesar de lo que murmuraba el mismo pueblo de Dios. Él decidió y se determinó a obedecer. ¿Qué importa lo que digan? Si te llaman ridículo, si te llaman barbero, si te dicen cuánta cosa, ¿qué importa? Tú obedece a Dios. Si te dicen sí, claro, el aleluya, el santurrón, el que mucho ora, ¿qué importa? Tú obedece a Dios. Van a murmurar, van a decir, van a hablar muchas cosas.
Y eso nunca va a parar. Vamos a vivir siempre así, donde la gente va a tener algo que decir de nosotros. Para mí eso es una garantía, que esa gente no ora, no busca a Dios, y por eso se dedica su vida entera a criticar a los que nos estamos esforzando por tener un lugar en el cielo. Debemos obedecer sin tanto detalle. Aprendemos confiando y siguiendo a Dios. El pueblo aparentemente confiaba y seguía a Dios, pero hubo un momento en su vida que comenzaron a recordar: hubiera sido mejor sentarme en ese hoyón de arrachera. Pero no veían el propósito de Dios a través de la obediencia de un hombre, que era Moisés. Aprendemos dando pasos de obediencia. No sé cuál sea tu desierto, tú no dejes de caminar. Si Dios te dijo que iba a cumplir ese propósito en tu vida, no te detengas. No detengas tu proceso, sigue adelante, sigue obedeciendo, sigue avanzando. Si la palabra dice que tú sigas, persistas en fe, que no desmayes, que te esfuerces, que seas valiente, no te detengas. No te detengas, no murmures, no cuestiones. Espera, confiando y siguiendo, confiando y avanzando, confiando y orando, confiando, y lo vamos a recibir. Dice en Hebreos, no recuerdo si es el capítulo 11, 12, si ciertamente estos mirándolo de lejos, saludándolo, confesándolo, y probablemente ni lo vieron, no lo vieron tal vez. Tú y yo somos causa de una obediencia de un hombre llamado Abraham. Tal vez él no nos vio, no le tocó estar con nosotros, compartir toda una historia con nosotros, pero somos el resultado de un hombre que se atrevió a obedecer a través de la fe, porque él creyó. Y algo que tal vez no nos gusta, pero que es así: el obedecer siempre va a traer oposición. Abraham obedeció, y cuando él se determinó a obedecer, hubo una oposición: el amor por su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo: tomas a tu hijo y vas al monte allá y lo vas a sacrificar, obedeció, pero el amor se estaba anteponiendo, y era una lucha. No lo dice la palabra, yo creo que era así. Yo humanamente no lo haría. ¿Me explico? Obedecer trae oposición. El amor tan grande que tenía Abraham por Isaac era una oposición para obedecer, porque él pudo haber dicho: no, Señor, es mi hijo, es el único, es mi promesa, ¿por qué me la quitas? Y muchas veces somos así con Dios. Ya te dio el trabajo, ya te proveyó, y te dice: ahora diezma. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué si necesito pagar esto? ¿Por qué si necesito comprarme esto? Entonces la avaricia empieza a ser oposición para obedecer lo que Dios me manda hacer. Y déjate digo algo: ni siquiera es tuyo ese dinero, Dios te lo dio. Tú lo administras, es distinto, pero no es tuyo. Amén. Moisés tenía oposición, llamado Faraón. Él tenía una instrucción de Dios y obedeció, que era que ir a hablar ante él y sacar al pueblo, liberarlo. Pero Faraón era su grande oposición. Y si nos vamos más a detalle, la historia de cada hombre profeta escrito en la palabra de Dios, cada uno que se atrevió a obedecer, había una oposición en su vida. Jesús mismo, había oposición ante una obediencia. Él sabía que iba a morir y aún así fue obediente, pero estaba el diablo ahí atormentándolo, tratando de desviarlo, tratando de robar el propósito. ¿Se imagina que Jesús hubiera hecho caso a su carnalidad, humanidad? Era un cuerpo de carne y hueso. Aún cuando dice la palabra que él fue y lloró y su sudor, sus lágrimas eran como de sangre, claro que le dolía. Claro que probablemente no quería ir a la cruz, porque sabía lo que iba a sufrir ahí. Sabía que él iba a ir al infierno 3 días, porque se iba a hacer pecado por ti, por mí.
Y muchas veces con facilidad nosotros permitimos que la oposición nos gane y por eso no obedecemos a Dios. Empezamos a escuchar voces, empezamos a escuchar otra cosa que no sea Dios. Empezamos a ver otra cosa que no sea el propósito, que no sea el destino de Dios profético para mi vida. Por eso no avanzamos en fe, por eso no prosperamos en fe, por eso es que seguimos en la misma condición espiritual, por eso es que siguen los mismos problemas en mi casa, en mi vida, en mi familia. ¿Por qué no tengo un buen trabajo? ¿Por qué no puedo ser estable? ¿Por qué no tengo una economía estable? No murmures ya, no te quejes más. Mejor dediquémonos a obedecer y entender el propósito de la obediencia. Seguimos batallando porque no hemos terminado de entender, y no porque Dios no quiera darnos la revelación de la obediencia. Al final de cuentas no es una actitud el obedecer, es un espíritu. Porque cuando oramos sí es una realidad. Señor, así como pedimos sabiduría, Señor, un espíritu de sabiduría, espíritu de obediencia. Porque tú puedes hacer el acto de obedecer, pero tu espíritu no está conectado a la obediencia. Lo haces obligadamente y no por revelación. Es solo el Espíritu Santo quien nos revela. Si yo no puedo terminar de entender la obediencia, es porque entonces yo sigo obedeciendo a fuerza. Lo hago para que no me digan, lo hago para que no me regañen, lo hago para que no me estén diciendo que por qué no voy, lo hago para que al rato que pregunten ¿quién oró? Yo. Pero no lo hiciste por una convicción y revelación, lo hiciste para que no te dijeran algo. Amén. Vence toda oposición, vence todo pensamiento, todo razonamiento humano, vence tu propia prudencia, vence tu carnalidad. Yo creo en que la salvación es muy alcanzable, no es algo. Lo que pasa es que no queremos pasar y padecer esa batalla espiritual. Queremos algo práctico. Y Dios puede hacerlo. Pero yo creo que no tendría entonces propósito el que Jesús hubiera ido a la cruz por ti y por mí. Él sufrió porque yo no he de sufrir mi propia salvación. Amén. Siguiente, 5. Dios usa la demora para probar nuestra obediencia. Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 13. Y como yo sé que usted lee mucho, ya habrá leído o sabe de qué vamos a leer. Primera de Samuel capítulo 13. Desde el versículo 13:6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo, ya me imagino a Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, yo quise adelantarme. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. O sea, le salió lo espiritual. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, el hombre perdió su propósito completamente por ser astuto, por no esperar bajo presión a Dios. Amén. Muchas veces nos encontramos en situaciones bien difíciles, iglesia, bien complicadas. Y si Dios ya nos dio una instrucción, y si Dios ya nos dijo qué hacer, y si Dios ya nos trazó los planos y nos dijo cómo hacerlo, ¿por qué no podemos esperar? La naturaleza humana es desesperarse. Si no tengo esto rápido, entonces yo voy a actuar a como yo creo que debe de ser. Por eso es que hay tanto fracaso espiritual. No me quiero enfocar tanto en lo personal, pero lo espiritual es un reflejo de lo personal, porque se supone que lo que tú ganas en tu cámara secreta es el reflejo que tú das al ojo que te ve, a quien te mira. O sea, yo no puedo pintarme una facha espiritual, una facha de yo estoy en un nivel más alto que todos ustedes. O sea, yo puedo ver que haces algo, pero tus actos me van a decir realmente quién eres tú. El acto de astucia de Saúl descubrió su corazón. Y nunca, a pesar de que Dios a través de Samuel le dio una instrucción muy clara: te tienes que esperar hasta que el profeta vaya y haga holocausto. Él dijo, como me vienen aprietos, dijo, como ya venían a atacarnos y como vi temblando al pueblo, o sea, empiezas a excusar, empiezas a tomar alternativas y escoger cómo hago, cómo digo, para zafarme, para que no caiga sobre mí la ira de Jehová. Y cuando nos damos cuenta, ya es una bola de nieve tan grande que él no pensó que fuera a perder su propósito por un acto de obedecer. Tan sencillo es, pero cuando lo hacemos de corazón, cuando tenemos revelación de la obediencia a Dios, debemos aprender a esperar bajo presión. Tú tienes que esperar. Dios nunca te dijo mañana lo voy a sanar. Si Daniel no hubiera esperado un día más en ese tiempo de ayuno, si él hubiera dicho, bueno, ya, hasta aquí, ya. El ángel dijo, es más, cuando él se encontró con el ángel dijo, yo desde el primer día ya iba a estar aquí. Pero hubo una pelea espiritual. Pero sabe una cosa, Daniel tenía el espíritu de obediencia y le había sido revelada la obediencia a su espíritu, a su corazón. No podemos desesperarnos, y mucho menos en las cosas donde van a determinar tu futuro en Dios o el futuro de tu generación en Dios. El carácter espiritual es revelado bajo presión. Cuando tú tienes al mismo infierno encima, ahí de verdad tú vas a saber quién eres y en dónde estás parado. No digo y no quiero hacer pesar las batallas que podemos tener. Cada quien tiene sus luchas y sus batallas. A lo mejor para mí una batalla pequeñita, para otro puede ser un batallón, o al revés. Eso yo no lo sé, cada quien. Pero créeme que el carácter espiritual, la fe, van a ser reveladas cuando tú estás en ese momento donde dices, es que es tan sencillo esperar en Dios, pero bueno, está bien, ya le voy a dar la medicina. Y es un ejemplo muy sencillo. No digo que no, a veces lo hacemos, la pastillita para el dolor de cabeza, pero a veces empecemos a practicarlo por ahí. Me duele la cabeza, ejerce fe. Tal vez te dormiste con el dolor de cabeza, vas a amanecer bien. ¿Por qué? Porque Dios vio tu resistencia en fe. Aguanta. Tal vez ahorita no nos podemos reunir. Aguanta. No dejes que la fe se te debilite. No permitas que la obediencia se debilite. No usemos métodos como Saúl usó un método. Bueno, tráiganme rápido. Y así somos nosotros. No vemos la respuesta de Dios. Bueno, rápido me voy a mover. Voy a empezar a buscar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y cuando te das cuenta ya todo salió tan mal. Y el respaldo a tu obediencia ya no es un fruto de bendición. Por eso vienen los fracasos en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay tanta iglesia apática, falta de fe. Tanta iglesia con un semblante no de gozo.
¿Por qué? Porque al frente de esas iglesias hay pastores astutos que usan métodos, que manipulan. No permitas, no manipules tu obediencia, no manipules tu fe, déjala fluir, sigue avanzando, sigue adelante, pero no permitas que tu fe se encamine por un método tuyo, por una alternativa tuya. Saúl puso el ritual antes que la fe. A pesar de que Dios había mandado a Saúl con una instrucción, era un ritual, es verdad, pero también ahí pudo haber sido la prueba de Dios para Saúl y de tener fe, esperar. Sí, es verdad, nos van a matar, pero yo espero a Dios. Dios dijo que esperara a Samuel, lo voy a esperar. No va a ser sencillo, créeme, pero espera. Y excusas no solo son otra cosa más que tu desobediencia. Cuando empezamos a excusarnos ante cualquier situación, realmente es el resultado de lo que hay en tu corazón. Y eso es un acto de desobediencia. Pretextar. Es que nada. Sí, Señor. Sí, Señor. Está bien, Señor. Lo haré, Señor. No lo entiendo, no te cuestiono, pero lo voy a hacer. Justificamos y espiritualizamos nuestras acciones. Saúl lo hizo. Saúl lo hizo. Le salió el lado espiritual. Traedme el holocausto. Voy a hacerlo yo, porque yo lo puedo hacer. A veces nos creemos que tenemos una mayor revelación que nuestros propios pastores, que nuestros propios líderes. Hay quienes creen que tienen mayor revelación que el apóstol, y ni siquiera no se saben cuántos libros en la Biblia hay. Ni siquiera se saben el versículo clave de todo hijo de Dios. De tal manera habló Dios al mundo. Es el versículo que todo mundo nos deberíamos de saber. Amén. Siguiente. La obediencia produce milagros. Primera de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Aleluya. Versículo 13. Amén. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Un simple acto de fe produjo un milagro. La mujer, si conocemos la historia, no tenía nada, apenas si les alcanzaba para comer ella y su hijo. Es más, lo que iba a preparar ese día era, yo creo que para ese día, comer y dejarse morir. Pero ella creyó lo que el profeta le dijo. Uno, el profeta fue a donde Dios le indicó. Dos, es una cadena. Ella creyó la palabra que el profeta le había dado. Ve y hazme. Tal vez yo en ese momento hubiera dicho: ¿cómo crees? Mi hijo, yo, y tengo que darle a un extraño de comer. A ti, tengo que alimentar a ti y yo no. Y así somos nosotros. Cuando Dios esa vocecita que te dice: ve y dale, bendícelo, dale una ofrenda, llévale esto. Pues es que yo también estoy viendo las duras. No importa, ve y hazlo. Pero no cuestiones, no murmures, solo ve y hazlo. Tú no sabes lo que puede provocar ese acto de obediencia. Esa mujer no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ella simplemente creyó, obedeció y esperó. La fe es la llave de la promesa.
Mucha gente no ha recibido su promesa de sanidad, mucha gente no ha recibido su promesa de a la oración que ha estado haciendo por años, la salvación de un hijo, de una hija. Mucha gente no ha terminado de ver los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque no ha ejercido fe, porque nos falta fe. Leemos y con mucha certeza a la gente le decimos: tú cree, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en el lugar de esa persona? ¿Dónde queda todo lo que tú les has dicho a los demás para que se atrevan a creer? ¿Dónde está esa fe que tú has inyectado? Qué terrible sería que la fe que yo inyecto a otras personas, yo misma no la use. La ando repartiendo nada más. ¿Pero qué de mí? Todo milagro comienza con un acto de obediencia. Atrevernos a creer. Atrevernos a creer lo que la palabra de Dios dice. Atrevernos a creer, en esperar pacientemente la respuesta de Dios. Esta iglesia fue fundada porque alguien se atrevió a creer en una palabra, y hasta el día de hoy hemos visto los frutos, y hasta el día de hoy esta iglesia camina, que escuchamos y creemos, y por obediencia a Dios. La gente está aquí, la gente que usted ve que se congrega es porque se ha determinado a obedecer. La gente que no está, vendrán, regresarán. Ni siquiera quiero decir que son muy obedientes, y van a regresar. Pero los que hoy vemos aquí, los que hoy estamos aquí, fue porque nos atrevimos a obedecer, sin importar lo que iban a decir de nosotros, sin importar nuestro testimonio, nuestro pasado, nuestros errores, sin importar nuestras carencias, nuestros límites, sin importar el faraón que traíamos dentro y que nos sigue persiguiendo, y todo el rancho y todo el infierno que se está levantando. No importa. Yo me determiné a obedecer, y por eso es que estamos aquí. Un simple acto de obediencia produjo un milagro. Aquellos que se acercaban a Jesús, el centauro, cuando le dijo: solo di la palabra. O sea, qué obediencia y qué fe de ese hombre. Jesús dijo: en ningún otro lado he hallado fe. Y alguien que escuchó de él, que lo vio por ahí caminando, dijo: solo di la palabra, no necesito que vayas. Y muchos de nosotros: no, hasta que Dios me hable y se me aparezca y me diga, entonces yo lo voy a hacer. Mientras tanto, no me voy a congregar. No, hasta que Dios venga, y si yo ya oré, pero si no viene el pastor o la pastora o el hermano o la hermana y me dice, yo no lo voy a hacer, yo sigo en mi comodidad espiritual. No, es que es hasta que yo lo sienta. No me puedo congregar hasta que yo lo sienta, hasta que yo sienta ese cosquilleo en mi corazón, y entonces diga: sí, ahora sí es de Dios. Y cuando tú quieras, tal vez ya se te pasó el tiempo y perdiste tu milagro. Necesitamos ser incluso humildes para obedecer. La obediencia comienza con la humildad. La obediencia comienza haciendo a un lado el camino que nosotros creemos que es el correcto. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?
Entonces diciendo, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia comienza con humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Ese hombre le dieron una instrucción y le dijeron: ve y lávate en el Jordán. Y ya te están diciendo que vayas ahí específicamente, pero es que está muy sucio, está muy lejos. Ve, no te indignes, hazlo. Sé humilde un poquito. Entiende que tu propia opinión nunca es la correcta y nunca va a ser la correcta. Nos cuesta tanto escuchar la voz de Dios a través de los siervos. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que nosotros podemos hacerlo mejor, que lo que yo decida es lo correcto. Y entonces, ¿en dónde estamos poniendo a Dios? ¿Qué caso tendría entonces que tú digas que eres un hijo de Dios si como hijo no puedes obedecer al Padre? ¿A poco tú no sientes feo, tú que eres papá y mamá, cuando le das una instrucción a tus hijos y tus hijos te dicen: ahorita, ya voy? Te dan ganas de bendecirlos, ¿verdad que sí? Imagínate Dios ahora, cuando Dios te dice: hazlo. Tal vez Dios no va a bajar del mismo cielo, que lo puede hacer, pero dice: pues para eso tengo a mis profetas en la tierra. Ve, hazlo así. Debemos creer que el camino de Dios siempre es mejor que el nuestro. No entenderemos nunca la manera de trabajar de Dios, pero tú hazlo. Este hombre amordientes, enojado y como quiera, terminó yendo. Pero te puedo decir una cosa: todo el tiempo que perdió pensando, creyendo, analizando, ¿por qué mejor no acá? Mejor, ¿por qué no lo hago así? Es que no tengo que orar tanto para hacer esto, es muy sencillo. Mejor nada más me esfuerzo 2-3 días y pues ya el resto lo hago a mi forma, a mi manera, a como yo creo que es correcto. Perdemos más tiempo cuestionando, perdemos más tiempo viendo, analizando, creando estrategias, que simplemente dar unos pasos, adelantarte, llegar al lugar y recibir la promesa de Dios, recibir la palabra, el milagro de Dios para tu vida. Pero empezamos a buscar caminos alternos, como cuando vas manejando: voy a buscar un camino alterno, y muchas veces el camino alterno termina siendo el más largo, porque ya se te cruzó esto, ya hubo un accidente, ya atropellaron a no sé quién, hay tráfico, que no hay luz, que está lloviendo, y todo por no irte por la ruta que te están diciendo que te vayas, porque crees que es mejor así. Los caminos de Dios son siempre mejores, iglesia. Dios quiere nuestra obediencia y Él siempre va a utilizar cualquier cosa para que nuestra obediencia sea aprobada. Pero tenemos que aprender a ser humildes, a hacer a un lado nuestro propio ego, nuestro propio orgullo. Jamás le vamos a ganar a Dios, iglesia. Démonos por vencidos en eso. Jamás le vamos a ganar a Dios. Jamás. No te pongas a pelear con Dios, ni con las decisiones de Dios, ni con la palabra de Dios, ni con las formas de Dios. Si te dice: pon una para que te den en la otra, ponla. Ni yo lo entiendo, pero muchas veces es mejor. Es mejor. Es mejor avanzar 2 millas en lugar de 1. Es mejor. Ya te quitaron la espada, dale también de una vez la túnica, de una vez. Es mejor. Amén. Obedecer se traduce en algo sencillo. Si yo digo, es porque lo hago. Yo aprendí mucho eso. Yo aprendí a que mi sí fuera sí y mi no fuera no. Lo aprendí después de 5 años, pero lo aprendí. Y es bien bonito cuando cumples tus promesas. Es bonito cuando dicen: sí, o sea, si dijo que iba a estar, aquí estuvo, aquí llegó. Y si no, pregúntenle a los pastores, porque pues ellos son los que me enseñaron, ¿no? Obedecer se traduce así: si yo digo, es porque yo voy a hacer. Amén. Anótelo ahí, no lo voy a leer porque es leer todo el capítulo. En Segunda de Reyes
Todo el capítulo 23 me gustaría que lo leyera en su casa cómodamente antes de que se vaya a dormir. En resumen, cuando Josías se dio cuenta del estado de la vida espiritual de Judá, tomó acciones. No basta con decir que creemos en lo que es correcto, debemos responder con hechos. Mi actuar debe ser congruente con mi fe. Josías, cuando vio la condición del pueblo, dice ese capítulo que entró y empezó a quitar todos los ídolos, todo empezó a quitarlo. Él obedeció. Él dijo, sí, Señor, está bien. Si él hubiera sido otro, tal vez, bueno, pero espérame, déjame ver, tal vez si no quito esto, pero si y dejo esto, creo que puede funcionar así. No, necesitamos quitar los ídolos de nuestro corazón. Necesitamos quitar tanta cosa aquella en nuestro corazón que está haciendo una barrera, una pared entre mi obedecer a lo que Dios dice. Respondamos con hechos. Si usted dijo que este año iba a leer la Biblia, es porque usted la va a leer. Si usted dijo que este año no iba a dejar de congregarse ni un solo día, es porque de verdad lo va a hacer. Si usted dijo que iba a ayunar este año, es porque de verdad lo iba a hacer. Si usted dijo que este año ahora sí no iba a dejar de diezmar ni una quincena, es porque de verdad lo va a hacer. Y no solamente es por recibir una promesa y sabemos y entendemos que es hacer pacto con Dios. Es tu vida. Es una obediencia que a la larga te va a traer una bendición muy grande. Pero estamos tan acostumbrados a que dicen dinero, no. Quita ese ídolo de avaricia de tu corazón. Por eso no has terminado de diezmar con obediencia. Amén. Hablar de la obediencia no es suficiente. No nos jactemos de decir, no, yo obedezco en absolutamente todo lo que dice la palabra, yo lo hago. Si la palabra dice que me ponga de cabeza, me voy a poner de cabeza. Si la palabra de Dios dice, yo lo he hecho, de verdad que sí lo he hecho. Pero cuando viene el tiempo de la prueba de todo lo que dices y te piden hacer una cosa, algo tan sencillo, no lo haces. Créeme, todo lo que podemos decir y hablar de que somos tan obedientes, ahí está el reflejo de que no es así. Obedezcamos de corazón, obedezcamos desde un inicio. Si me dijeron, necesito que te ven, o sea, es me paro y voy. Ven, voy. Ahí voy. Y cuando vas, ya no, gracias, ya lo hice. Y cuando Dios te dice, ven, búscame de madrugada. Espérame, Señor. Ay, mañana ya me paro. De verdad que ya me paro mañana. En serio. Y cuando ya decides pararte, dice Dios, no, pues ya se te adelantaron. O sea, ya le revelé. Gracias por participar. No esperemos esos momentos. No esperemos a ser suplidos, reemplazados por alguien que sí se decida a obedecer. Sé tú el primero. Sé tú la primera. Obediencia sin un cambio de corazón no es precisamente obedecer. Porque cuando el corazón es transformado, cuando el corazón cambia de verdad, es práctico cumplir la palabra de Dios, es práctico obedecer, es práctico hacer lo que Dios dice. Porque el corazón de verdad ha cambiado. Mis actitudes tienen que ser otras. Iglesia, nuestros hechos tienen que ser otros. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, con el vecino, donde quiera que tú te pares, en la tiendita de la esquina, donde sea que tú vayas, tu actuar puede ser distinto. Es el testimonio tuyo. Y deja tú, es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de la iglesia. Y siempre lo diré, es el testimonio de tus pastores. Porque no solamente van a hablar de ti, van a decir, pues ¿a dónde te congregas para no ir? Dime a dónde es para no pararme ahí, porque mira, para quedar como tú, y muchas veces lo hemos dicho. Por último, iglesia, ¿dónde obtengo fuerza para obedecer? Mateo capítulo 26. Diría mi papá, ahora sí ya estoy acabando.
Mateo capítulo 26. Como yo sé que los miércoles son de enseñanza, ¿verdad? Entonces, diría mi pastor, es buena hora. Usted sigue sentadito ahí en su sala, ¿verdad? Preparándose como si fuera un miércoles presencial aquí en la iglesia. Usted no está lavando los trastes y oyendo. Usted es obediente, ¿verdad? Usted se prepara para los servicios. Cuando convocamos a servicios, usted antes de empezar, aunque esté en su casa, tiene su tiempo de oración, como si estuviera en la iglesia. Los miércoles tiene su tiempo de oración. No espera que mandemos el link para decir: ¡ah, ya empezó! ¡Salte del baño! ¡Corre! Usted ya preparó su tiempo y dispuso. ¿Dónde obtengo fuerza para obedecer? Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Dónde fortalezco mi obediencia? Velando. Esta es la prueba de que Jesús estaba batallando. Él sabía que la obediencia de él iba a ser probada. Aunque era Dios mismo, era Dios hecho carne. Sentía, se estaba doliendo. Lo dijo: estoy muy triste, o sea, a ver, ¿que no ven que voy a ir a la cruz en unas cuantas horas? ¿Que no ven que me van a azotar? Estoy batallando por obedecer, la estoy viendo muy difícil. Vengan a orar conmigo, velen conmigo. Ejemplo claro de que el mejor lugar para tú fortalecer ese espíritu de obediencia es en la oración. Es en tus tiempos de búsqueda, en tus tiempos de oración. Ahí es donde tú eres fortalecido. Amén. Entendamos esto. El obedecer no solamente es para tu vida, y ayer lo hablábamos. No solo obedezco o hago algo para mí, o hago una acción para alguien para yo obtener un beneficio. La obediencia es trascendental, es de generación en generación. Tu obediencia trae vida. Tu obediencia abre el camino a tu generación. David peleó, se sangró, luchó, obedeció en todo tiempo a pesar de sus errores. Dios tuvo misericordia porque él tenía un corazón humilde para reconocer: Señor, si no te obedecí, hice esto, está muy mal, pero mi corazón es tan humilde para reconocer. Y por eso es que la obediencia de ese hombre, el pelear, el escuchar la voz de Dios, el esperar, el consultar a Dios en todo tiempo, el no precipitarse. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque no esperan a la persona correcta. ¿Por qué las cosas no salen como tú quieres? Porque no esperaste. Porque Dios te dijo: ¿qué te costaba orar un día más? ¿Qué te costaba ayunar un día más? Pero te ganó el hambre, te ganó el sueño. ¿Qué te cuesta obedecer? Y eso que Dios no nos ha mandado a hacer ayunos prolongados, Imagínense si así fuera, que yo espero que un día va a ser así, de verduras, semillas. En Segunda de Reyes, no lo busque, capítulo 13. Hubo un hombre que murió y lo sepultaron. Y cuenta la historia que después de una batalla con los moabitas, me parece, fueron y echaron el cadáver de un hombre sobre el cuerpo de ¿quién? Ahí póngale, sobre el cuerpo de Eliseo. Y en el momento en el que el cuerpo cayó y tocó los huesos, ¡fum!, se levantó, dio vida. Así es nuestra obediencia. Trasciende.
puede provocar vida, fe en otros. Tu obedecer, tu andar, tu caminar, tu santidad, tu testimonio, fruto de tu obediencia, puede levantar a aquel que siente que no puede más. Puede levantar a aquel que su fe está muerta. Puede levantar a aquel que cree que ya no tiene sentido vivir. Puede levantar el corazón herido de aquel que tal vez viene de otro lugar, de otra congregación donde lo sangraron, y al verte a ti, y lo voy a decir así, al ver tu honra hacia los siervos, hacia los pastores que Dios puso para ti y para mí. Y no hablo de honrarlos por ser vistos, hablo de honrarlos porque de verdad hay una revelación de ello. Y sabemos que eso pues trae largura, la honra trae vida. Por eso dice la palabra que hijitos honren a sus padres para que vivas. Por eso tan joven muere a temprana edad, porque no hubo honra. Tal vez no se lo enseñaron, tal vez sí. ¿Y a qué voy con esto? Que nuestra vida misma sea como la de Eliseo. Fue tan obediente, hizo tal cual Dios le dijo las cosas, que cuando él murió, su espíritu sabía, aún estando en ese hoyo, su espíritu, su cuerpo, ahí sus huesos, quedó impregnado hasta el tuétano ese espíritu de obediencia, y dio vida a otro. La obediencia en nosotros tiene que ser así. Tu desobediencia incluso puede traer muerte a otro. La gente que abandona las iglesias, que se va con facilidad, que se deja llevar por la desobediencia de otro, créeme que al lugar a donde se mueva va a seguir siendo lo mismo, porque la persona que lo jaló, que lo contaminó, que le fue de ejemplo, no produjo vida en él, le produjo la muerte. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que estoy en el lugar correcto, estoy con las personas correctas, estoy sirviendo a Dios en el mejor de mis tiempos y de mi momento. Tengo casi 20 años en el Evangelio, tengo 18 años sirviendo a Dios en la música, pero este tiempo es mi tiempo y es el mejor, es el mejor. Mi cuenta comenzó hace 5 años. Conocí a Dios hace 5 años. No me pregunten qué pasó con los otros 15 porque no se lo voy a decir. Sí. Pero hace 5 años yo conocí a Dios. Hace 5 años yo aprendí a obedecer. Hace 5 años yo aprendí a cumplir lo que digo. Hace 5 años yo aprendí a honrar. No solo honrar a Dios y a mis pastores, incluso a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Hace 5 años yo aprendí a amar a Dios de verdad. Hace 5 años yo pude tener experiencias divinas con Dios que nunca había tenido. ¿Y sabe por qué? Porque me atreví a obedecer. Un 21 de septiembre del 2015 decidí obedecer, así, sin saber para dónde iba. No tenía trabajo. Tengo familia aquí, tengo un tío, hermano de mi mamá. Pero yo obedecí lo que Dios me dijo, a dónde iba a llegar, con quiénes iba a estar, qué iba a hacer, para dónde iba. Y tal vez ellos no conocían la condición real de mi corazón, pero Dios sí. Y ese sencillo acto de obedecer, iglesia, de yo venirme de un lugar donde yo estaba estable, donde yo estaba bien, donde tenía todo, tenía casa, tenía carro, tenía trabajo, me iba bien, estaba muy cómoda, hacía lo que yo quería porque vivía sola. Dijo Dios, bueno, ha llegado el momento de ponerle los 2 árboles y que decida elegir. Le voy a dar una alternativa. Te quedas en Monterrey, sigues igual, te vas al infierno,
te vienes a Jalapa, comienzas una nueva vida, te restauras, te desenchamuco y aprendes. Y hasta el día de hoy es la garantía de un acto de obediencia. Pregúntate por qué no has llegado a ese nivel, a ese plus espiritual que tú has buscado por años. ¿Qué necesitas quitar? Como Josías, quítalo, quita esos ídolos, quita lo que te estorba, esos argumentos, esos pensamientos. Que si diezmas es para darle de comer, quítalo ya. Excusas, es que si voy tanto a la iglesia, pues me voy a santificar re harto. Pues es que esa es la intención, que te santifiques mucho. Es que no, yo porque tengo que ir a Martínez si hace mucho calor. Algún día probablemente te invitemos a que disfrutes el calor como nosotros. Pero ¿sabes algo? No tienes una idea, no te imaginas de lo que hemos visto en ese lugar. Y es un acto de obediencia. Cuestionaron mucho por qué íbamos. Ni nosotros sabíamos, pero obedecimos y hoy vemos el fruto. No te preguntes hacia dónde vas, obedece. Sencillo. Amén. Ponte de pie ahí donde tú te encuentras. Amén. Gloria a Dios, les amamos, les bendecimos. Gracias por conectarse, iglesia.